¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Ha salido la noticia, la habréis visto en medios cristianos, como en Protestante Digital, pues la noticia que aparece aquí en titulares, la cual no voy a comentar. Es decir, no voy a hacer valoración, no voy a hacer nada. Aquí tenéis la noticia de un autor que muchos de nosotros amamos, un pensador, un ensayista cristiano que ha hecho una confesión de su vida privada que tiene obviamente repercusiones en su testimonio y en su familia. De la noticia en sí, como tal, no quiero comentar nada. No me siento ni capacitado, ni tengo la información, ni voy a hacer valoración. Para eso ya se ocupan las redes sociales. O sea, ya tenéis aquí en redes sociales, esto que veis aquí es TikTok, pues un montón de reacciones. Un montón de reacciones. La gran mayoría son reacciones, creo, que compasivas. Pero por desgracia también hay reacciones de otro tipo. Reacciones del tipo que nos esperamos en redes sociales y dentro del entorno cristiano. De hecho, la misma noticia pues ya tiene dos reacciones. Os voy a leer alguna porque, quiero decir, hay una que dice: el hombre ya se ha visto mayor y enfermo y ha querido confesar sus pecados. Como decía aquel, no me fío de la mitad de la cuadrilla, y eran padre e hijo. Quiero decir, amigo, seguramente hermano, qué gran ocasión para guardar silencio. Qué gran ocasión para guardar tu opinión en un lugar a salvo donde además no creo que aporte gran cosa. Por supuesto, eres libre de hacerlo, esto es Internet y eres libre de hacerlo. Pero mirad, yo sí quiero hacer una serie de reflexiones, no del hecho en sí, sino de la cultura que estamos creando dentro del mundo cristiano, donde tenemos que hacer una reflexión sobre, a veces sobre la popularidad. Es decir, el mundo cristiano ha crecido mucho, eh, y esto implica que se hayan encumbrado ciertas personas. Algunos porque lo buscan, porque hay gente que lo busca, y otra gente no. Otra gente simplemente se ha visto en el foco mediático, con un grado de exposición que creo que no es saludable porque somos seres humanos. La fama y la idealización del ministro nos afecta al propio creyente. Y hay una cosa que dijo Rick Warren que me hizo pensar mucho, y es la desconexión de la vida de la iglesia. Es decir, la iglesia local está en el plan de Dios. La iglesia local está en el centro de la estrategia de Dios para hacer discípulos, estar presente en el mundo, ser sal y luz. Cuando alguien queda desconectado de la vida de la iglesia, esa persona se vuelve vulnerable. Cuando alguien, porque tenga, y ya no estoy hablando del hermano en cuestión, no estoy hablando del hermano en cuestión, sino alguien por la naturaleza de su ministerio, que normalmente suele ser un ministerio paraeclesial o que no está vinculado a una iglesia, sino a varias iglesias, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque algunos tenemos ministerio en otras iglesias, pero en el momento en el que tú te desconectas de tu iglesia local, te vuelves vulnerable y te vuelves objeto de los ataques del diablo y de tu propia carne. Luego está también el propio cuidado del matrimonio. Eh, esta noticia que hemos visto me parece particularmente dolorosa porque estamos hablando de alguien que llevaba más de 50 años casado. Es decir, un matrimonio mucho más longevo que, desde luego, la media de matrimonios, que yo no sé si la media de matrimonios la longevidad de los matrimonios ronda los 10 y, por supuesto, los 20 años, los que menos.
que el matrimonio sea una prioridad en tu vida por encima del ministerio es esencial. Cuando el ministerio se transforma en una fuente de validación, de autorrealización, de señal del favor de Dios, mal, muy peligroso. Porque entonces se vuelve un ídolo. Y el matrimonio no puede sufrir como consecuencia del ministerio. El matrimonio no debe sufrir como consecuencia del ministerio. Otra reflexión que me hago son los límites que nos autoimponemos. Y estos límites que cada uno nos pone tienen que ver con nuestra propia teología del pecado y de la naturaleza dañina, destructiva del pecado y de nuestra propia naturaleza más inclinada al pecado que a Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta hoy en día. Conforme la teología evangélica se va volviendo más y más débil, se transforma en un culto a la personalidad, en un culto a los testimonios con final feliz, testimonios de victoria y comieron felices y fueron perdices, y testimonios que dan una impresión equivocada de la vida cristiana. La vida cristiana no es yo tenía muchos problemas con el alcohol, las drogas, el Señor Jesús me salvó y desde entonces soy libre, amén, aleluya. Y no, nuestra lucha con el pecado es continua. No hace mucho tiempo alguien que estaba luchando y ganando en su batalla contra las adicciones, pues me decía que le molestaba mucho eso de que alguien que es adicto para siempre. Y me decía, cada vez que escucho esa frase me digo, esto es una cosa muy molesta. Pues, utilizó otra palabra. Pero ¿sabes qué pienso? El que es pecador mientras esté de este lado de la eternidad. Mientras estemos sujetos a esta naturaleza que está más inclinada al pecado que a Dios, debemos de mantener normas estrictas para protegernos a nosotros mismos. Pero la decadente teología evangélica o evangelicalista hoy en día hace que pensemos que somos mucho más fuertes de lo que somos y que el pecado tiene mucho menos poder que el que tiene en la realidad. Y eso es muy peligroso, porque esa teología es el caldo de cultivo para todo tipo de caídas y de escarnios por causa de nuestro testimonio. También se ha dicho, ¿no? O sea, creo que reaccionamos de forma contraria al asunto del legalismo. Hoy no, cuidado con el legalismo. El legalismo es peligroso. No podemos imponer límites a la gente porque eso es legalismo. Eso dicho así es completamente falso. Debemos imponer límites para contener el daño y el alcance del pecado. Y esos límites tienen que ver con la forma de vestir, tienen que ver con nuestro trato con el sexo opuesto, nuestra confianza, situaciones, entornos que pueden ser peligrosos al exponernos a situaciones y debemos de tener líneas rojas claras. Porque si no tenemos líneas rojas claras, nuestro corazón torcido y pecaminoso va a empezar a mover las fronteras con el enemigo a nuestro antojo. Ahora, hablaba antes de la iglesia, ¿no? Qué importante es el grupo pequeño dentro de la iglesia, es decir, la iglesia de proximidad. No la iglesia como la conocemos hoy en día. En España están creciendo las iglesias más y eso a veces va en detrimento del compañerismo cristiano. El verdadero compañerismo cristiano, el pastoreo mutuo, tiene lugar en los grupos de crecimiento o en los grupos de hogar. Cuando una persona está privada de los grupos de hogar, su soledad la expone a una caída mucho más segura.
En los grupos de hogar tiene lugar la confesión, la rendición de cuentas, simplemente por el hecho de estar presente en el grupo de hogar, tú vas a estar expuesto y vas a ser transparente. Por supuesto, esto es con libertad. Me preocupa mucho que debido a algunos casos de adulterio, que recientemente se han confundido con casos de abuso, que no es lo mismo un adulterio de un abuso, estamos acercándonos a esos movimientos pendulares como el Me Too, pero una especie de Me Too evangélico que se siente más inclinado a la cancelación que a la restauración. No estoy hablando de nadie en particular y no estoy acusando a nadie en particular, pero sí lo que estoy diciendo es que estoy viendo una tendencia a imitar conductas que se ven en la sociedad actual y darles un barniz cristiano para al final caer en los mismos errores que han caído en el Me Too. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Y también debemos de tener cuidado con eso porque algunos movimientos que ya ha habido en Estados Unidos han buscado usurpar el lugar de la iglesia local. Y hermanos, basta con estudiar un poquito la vida de la iglesia para que nos demos cuenta de que todo está inventado. No vamos a inventar nada nuevo. Todo ya está inventado y si queremos reinventar la iglesia creando asociaciones o organismos paralelos que permitan hacer de forma más eficaz el trabajo de la iglesia porque resulta que en la iglesia no se han hecho bien las cosas, quizá lo que debamos hacer no es inventar algo diferente a la iglesia, sino buscar reformar la iglesia y hacer que la iglesia sea más eficaz. Y con esto quiero decir liderazgo plural, algo que vemos en las escrituras y que no es exclusivo de ciertas confesiones ni de ciertas denominaciones, liderazgo plural y una actitud clara en relación en cuanto al pecado, a la confesión, a la restauración, a lo que es la disciplina bíblica de la iglesia que tenemos que buscar y no simplemente una caza de brujas en algunos extremos. Yo sé que hay buena voluntad y hay asociaciones que no buscan usurpar la iglesia, lo sé, no estoy disparando a todos lados. Sé que hay asociaciones que buscan apoyar el trabajo de la iglesia y reforzarlo. Y eso me parece bien, me parece que tiene lugar siempre y cuando al final la iglesia se vea reforzada y no reemplazada por este tipo de movimientos. Dos cosas más. Me preocupa mucho la exposición de personalidades cristianas. La verdad es que hoy en día nos vemos muy bendecidos con personas relevantes que escriben libros, que nos bendicen, que nos ayudan, que nos equipan, conferencias. Y no está mal, obviamente, no solo no está mal, creo que es muy positivo. Pero existe el peligro de que, y lo decía al principio, ¿no? De que este tipo de personas, al aislarse de la iglesia, pues sufran de soledad. Desaparecer es algo necesario para esta gente. Decía Rick Warren, esto me gustó algo que dijo Rick Warren, y es que él decía que no aceptaba, él por lo visto es muy radical en esto, que él no aceptaba ser un predicador en continua gira, porque eso le alejaba de su propia iglesia y de su llamado. Eso me parece interesante para reflexionar. No podemos permitir que estas personalidades, que al final se vuelven personalidades solitarias, pues se vean mermadas y dañadas por el propio éxito y el propio alcance del ministerio. Hoy en día con Internet, el alcance del ministerio de cualquier expositor, predicador, comunicador cristiano puede acabar con ese predicador, expositor o expositora cristiano. Y luego ya por último es el tema de redes sociales, que me parece que puede llegar a ser tremendísimamente tóxico.
Es decir, ¿en qué momento hemos santificado el chisme, lo que es la murmuración y el chisme, y lo hemos transformado en canales cristianos, influencers cristianos que se dedican a cotillear? O sea, lo que en España llaman el salsarroseo, que son este tipo de programas que están dedicados a la murmuración, a la difamación, a opinar sobre vidas ajenas sin tener el conocimiento y además hacerlo en público, llegando a la calumnia, a desacreditar a las personas. Esto es terriblemente peligroso. Si tú tienes un canal de YouTube, de TikTok, de Instagram y te dedicas a opinar, tú tienes una responsabilidad enorme. Porque además ocurre algo, y es que cuanto más agresivo seas en tu mensaje, más repercusión y más alcance vas a tener en tu canal de lo que sea. Cuanto más polémico seas, vas a ver que rápidamente las reproducciones, la gente que te sigue es mayor. Y si además dices tú, hoy voy a hablar del adulterio de fulanito y mañana voy a hablar de la caída de menganito, porque a la gente le interesa más ese tipo de contenido que otro. Tú vas a triunfar en redes sociales. ¿A qué precio? ¿Al precio de dañar la iglesia? ¿Al precio de transformarte en una especie de murmurador profesional? Que luego vas a ganar 4 duros si es que los ganas, porque no vas a ganar dinero ni vas a dejar tu trabajo en la ferretería o en lo que sea para hacer vídeos de chismes. Debemos de tener mucho cuidado, porque luego también, quiero decir, a lo mejor no todos tenemos canales de este tipo, pero a lo mejor algunos sí se dedican a pasar horas y horas viendo este tipo de canales que solo hablan de falsos maestros, polémicas, caídas en adulterio, peleas y discusiones entre fulanito que le dijo a menganito que le replicó que hará un vídeo réplica, hará un vídeo de la réplica, otro que se titula desmintiendo a fulanito o tapándole la boca. Ese contenido es tremendamente peligroso. Así que nuestra mentalidad cristiana instruida y guiada por la palabra de Dios se haga presente en cómo consumimos contenidos, en cómo producimos contenidos y en cómo tratamos la caída de otros hermanos, considerándonos a nosotros mismos, no sea que, habiendo sido tentados, también caigamos. Que el Señor os bendiga.